Estimados amigos, estamos otra vez aquí en vivo en su programa Me Quiero, Me Cuido, en esta sección que se llama Conoce tu cuerpo. Estamos hablando del sistema nervioso central. Hoy, que es 11 de marzo, vamos a darle seguimiento a los nervios craneales. Recordaremos que hemos estado platicando sobre cómo funciona el cuerpo. Los nervios craneales son muy importantes porque nos hacen funcionar, nos hacen sentir, nos dan los sentidos del cuello para arriba. Y vamos a ver que hay uno que se va hasta abajo. Participa en el sistema simpático o el sistema parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo. Entonces, para explicarnos, vamos a ver las imágenes como siempre. Empezamos por el primer nervio. Es importante reconocer que son 12 y ahí lo estamos viendo en la imagen. Todo lo que está en azul es el cerebro. Lo que está en verde es el cerebelo, que seguramente será nuestro siguiente programa, se los adelanto de una vez. El cerebelo es muy importante. Y lo que está en naranja son los nervios craneales. Se conocen de varios tipos o de varios nombres, como pares craneales, nervios centrales, etc. ¿Por qué? Porque salen del cerebro. Ustedes ven que todos los nervios salen del cerebro. Y vamos a empezar, les decía, con el primero, que es esa como velitas que se ven hasta arriba. Es el nervio olfatorio. El primer nervio craneal es el nervio olfatorio. ¿Y para qué nos sirve ese nervio? Pues como su nombre lo dice, es el que nos hace oler. Esa parte que estamos ahí señalando, ese es el nervio olfatorio. Y ahí lo vemos muy bien. Esa es una foto real, es una foto del cerebro y ahí estamos viendo el nervio olfatorio. Ese nervio es el único que se queda pegado desde que nace hasta que sale en el cerebro. Es decir, si hacemos una autopsia, ese nervio sale en el cerebro. Los demás se quedan en el cuerpo, en la cabeza, vamos a decirlo así. Este nervio es muy fácil, nos sirve para oler. Si no tenemos ese nervio o si ese nervio está obstruido, por ejemplo, con mocos o con sangre, no podemos percibir los olores. Si no tenemos una obstrucción y no podemos percibir olores, entonces algo está mal en ese nervio. El siguiente nervio, que ya se estaba apareciendo por allí, es el nervio óptico. Es el nervio número 2. Fíjense ustedes cómo este nervio empieza en el ojo. Es el único nervio craneal que empieza en el ojo. Ahí lo vemos y del ojo ¡fum!, sale y se va todo hasta atrás del cerebro. Es decir, el proyector es el ojo y la pantalla es hasta atrás en la nuca, ahí mero donde estamos viendo. Eso. Esa parte se llama corteza óptica. Ahí es donde guardamos las imágenes. Si yo a una persona la opero y le quito a esa persona, esa parte del cerebro no va a ver. ¿Por qué? Decimos que es una ceguera funcional. El ojo está viendo, pero no tiene la pantalla en donde proyectar esa imagen. Claro que para que esto no suceda, tenemos un relajo de vías ahí y por eso lo vemos de los dos lados. ¿Sí? Una parte del ojo derecho se va y se representa en la corteza izquierda. Y lo mismo, el ojo izquierdo se representa en la corteza derecha. Ahora bien, estas bolitas que vemos ahí a un lado, las blancas y negras como con manchas esas, nos están indicando los tipos de lesiones a la vía óptica. Por ejemplo, si tenemos un daño directamente en el ojo, pues vamos a tener la primera bolita de arriba, que es un ojo sí ve y el otro está negro. Si ese daño es en el nervio óptico o en el ojo. Conforme vamos pasando para atrás, se van haciendo esas manchas de ceguera. ¿De acuerdo? Este es el segundo nervio craneal. Nos sirve para ver y se llama óptico. El tercero, el cuarto y el sexto nervio
generalmente los vemos en conjunto porque son los que nos hacen mover el ojo. Este que estamos viendo se llama tercer nervio o es el motor ocular y vemos ahí todos los músculos que tenemos en el ojo. ¿Sí? Esos son los músculos que nos ayudan a mover el ojo, ya sea para arriba, para abajo, para un lado, para el otro o para adentro. Si nos queremos ver la nariz, tenemos que hacer los ojos hacia adentro. Si queremos ver el techo, tenemos que levantarlos hacia arriba, valga la redundancia. Y bueno, en la otra imagen vemos dos rayitas amarillas, una raya muy gruesa, que ese es el nervio óptico, es como un mecate que vemos allí, ese mero, y del otro lado vemos una rayita muy delgadita, que incluso se ve hasta arriba de donde estabas, es a ese nervio, ese mero, y si lo sigues hacia adelante, eso mero, ese es el tercer nervio, eso ya no, pero lo de arriba sí, ese es el tercer nervio, y ese nervio nos sirve para mover el ojo en todas las direcciones excepto para afuera y para abajo. También nos sirve para mover la pupila y también nos sirve para mover el párpado. Por ejemplo, como decía el piporro, si vemos por ahí un párpado caído, tenemos ese nervio lastimado. Si la pupila no reacciona, ese nervio es el que está lastimado. Y si no movemos los ojos como la imagen siguiente, ese nervio es el que está lastimado. Fíjense cómo puede moverlo para arriba, para el lado, para el otro, pero uno de los ojos se queda fijo. ¿Se fijan? Bueno, eso es el movimiento del tercer nervio, que es el motor ocular. ¿Ok? Junto con él, el tercer nervio, tenemos el cuarto nervio, que es el nervio troclear. Ahí lo estamos viendo en donde está la flecha. Ese nervio es muy delgadito y solamente sirve para el músculo que nos hace voltear el ojo hacia abajo. Nada más, si yo quiero voltear, por ejemplo, bajar escaleras o quiero verme la nariz, tengo que usar este nervio. Si no puedo hacerlo, este nervio es el que está lastimado, el nervio troclear, que es donde está la flecha negra esa. Fíjense que va hacia uno de los músculos y ese músculo es el que contrae el ojo y hace que se baje. ¿De acuerdo? Ahí está ese mero es. Y junto con estos nervios tenemos el sexto nervio, que es el nervio motor abducens. Abducens o el que abre los ojos. Fíjense cómo este niño en la figura A, el ojo izquierdo está fijo, mientras que el ojo derecho se mueve. Y en el otro lado, en la figura B, se pueden mover para los dos lados los ojos, es decir, lo abre. ¿Qué nervio estará paralizado? En la figura A, el nervio izquierdo. ¿Me explico? Ahí donde estamos enseñando esas rayitas, ese es el nervio y está despegado el músculo que es el que nos hace mover el ojo hacia afuera. Es decir, si queremos copiar en el examen, tenemos que tener este nervio completamente sano. Si no tenemos este nervio, no podemos copiar en el examen, no podemos mover el ojo para un lado. O le decimos a la lista que se sienta al lado de nosotros, que se siente del otro lado, para donde sí lo podemos mover. Para eso es el nervio abducens, para copiar en los exámenes. Entonces, el ojo tiene varios movimientos y esos movimientos los realizan tres nervios. El nervio motor ocular, el nervio abducens y el nervio troclear. Es el 3, 4 y 6. Creo que nos podemos ir a un corte rapidísimo para seguir con los demás nervios.
Ya se acomodaron, ya vieron cómo vemos, ya vieron cómo olemos y ya vieron cómo movimos los ojos. Ahora vamos a seguir con el recuento de los nervios. Recuerde que estamos aquí en su programa Me Quiero, Me Cuido, en el segmento Conozca su cuerpo y en Lucero Online, por supuesto. Entonces, ya vimos 1, 2, 3, 4 y 6. Vamos a ver el quinto nervio. El quinto nervio craneal es muy conocido porque, aunque no sepamos de qué se trata, lo usamos para chistes, bromas, etc. Es el famosísimo nervio trigémino. El quinto nervio craneal nos sirve para dar sensibilidad a la cara. Entonces, si a una muchacha le decimos dame un ósculo en el trigémino, no la estamos albureando, estamos queriendo decir que nos dé un beso en donde siente el nervio trigémino, que es exactamente la cara. Entonces, teniendo la imagen, nos vamos a dar cuenta de que el quinto nervio, que es, insisto, el trigémino, tiene 3 raíces. Vemos ahí a la altura de la oreja una bola. Esa bola es donde nace el nervio y se divide en 3 partes. Una parte que va hacia arriba, una parte que va hacia media cara y una parte que va hacia la mandíbula o hacia abajo. Entonces, ahí está el trigémino. Ese nervio, insisto, sirve para dar sensibilidad a la cara. Si yo corto una de esas ramas, la persona no se da cuenta de qué es lo que está sintiendo. Más bien, no siente nada. ¿Sí? Si yo la quemo, la pico, la araño, lo que sea, no va a sentir absolutamente nada, porque ese nervio, insisto, sirve para sentir. El siguiente nervio ya lo vimos, que es el sexto, se mueve con los movimientos de la cara, de los ojos, pero nos vamos directamente al séptimo nervio, que también es muy conocido porque es el nervio facial. El nervio facial no se llama facial porque estemos refiriéndonos a la cara. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos parálisis facial, lo que queremos decir es que el nervio facial está paralizado. Y entonces tenemos esta trayectoria, tenemos que ver esto. El nervio facial tiene una particularidad. Nace de parte del cerebro, nace parte en el mesencéfalo, que es lo que estamos viendo ahí, o sea, en el tallo cerebral, y se va hacia la cara en 2 ramas, la rama superior y la rama inferior. Si, por ejemplo, la parálisis facial nos da periférica, es decir, ya afuera de sus nacimientos, ahí donde está esa seña, la parálisis va a ser total, es decir, no vamos a mover ni el ojo ni la boca. ¿Sí? Va a ser una parálisis de todo el lado de la cara. Pero si el nervio se paraliza en su nacimiento, por ejemplo, ahí arriba en el cerebro o abajo en el tallo cerebral, entonces se va a respetar la boca, perdón, el párpado, se va a respetar el párpado. Entonces, si tenemos a una persona que no puede mover la boca, pero sí puede mover el párpado, estamos hablando de una parálisis facial central. Si tenemos a una persona que no mueve ninguna de las 2 partes, estamos hablando de una parálisis facial completa. Entonces, el séptimo nervio, es decir, el facial, sirve para mover la cara. ¿De acuerdo? Este tal vez es el más importante y es el que más trabajo nos da a nosotros los neurólogos o neurocirujanos, porque es el que más fácilmente se lastima. Una parálisis facial la hemos visto prácticamente todo el mundo. Como decimos, es un diagnóstico de camión. Vemos a la persona que va sentada enfrente de nosotros que no mueve la cara y entonces decimos que tiene una parálisis facial. Esta parálisis facial generalmente se recupera y se recupera bien, pero hay otras veces que se tarda. Finalmente se acaba por conectar las fibras del nervio y funcionan bien o acaban recuperándose. Pero esto entonces es el séptimo nervio, sirve para mover la cara. El quinto nervio sirve para sentir, el séptimo nervio sirve para mover.
Y seguimos con el nervio 8. El octavo nervio es el auditivo. Este es otro nervio sensorial, nos sirve para los sentidos, en este caso es el sentido de la audición. Y ahí lo vemos, tiene también dos ramas, aunque no lo separamos, es esas rayitas azules que están ahí atrás. ¿Ven ustedes un como caracol? Ese caracol es lo que nos hace oír. Y las asas que vemos arriba, que son los conductos semicirculares, esos de ahí arriba, nos sirven para el equilibrio. Entonces, fíjense cómo las rayitas azules, una va directamente al caracol, otra va directamente a los conductos semicirculares, y este nervio nos sirve tanto para el equilibrio como para la audición. Obviamente, lo que nos interesa de este nervio es oír, es la audición, porque el equilibrio se rige por otras partes, ya lo veremos cuando veamos el cerebelo, pero también tiene mucho que ver el equilibrio con este nervio que es el auditivo, es decir, el octavo nervio. Aquí vemos el oído externo, que es la oreja, vemos el conducto auditivo y vemos el oído medio. Cuando decimos no me jales los oídos, estamos diciendo mal porque lo que jalamos son las orejas. El oído, propiamente dicho, es ese que parece abanico y que tiene dos huesitos arriba. El abanico es el tímpano y los huesitos, que son tres, son lo que nos hace oír. Llegan a la ventana oval se va hacia el caracol y es lo que emite el sonido, o es lo que nosotros percibimos como sonido. Entonces, el octavo nervio auditivo sirve para oír. Si una persona tiene problemas para oír y además tiene desequilibrio, pues tenemos que checar este nervio porque es el que puede estar afectado. Este nervio, valga comentarlo, es también uno de los que nos da mucho trabajo a los neurocirujanos porque es un nervio en el que frecuentemente salen tumores que se llaman schwannomas o neurinomas. Ese tipo de tumores son tumores de los nervios y que esa sintomatología nos da. Una persona deja de oír y además se marea. Tenemos que checar este nervio. Y terminamos en este bloque con el noveno nervio. El noveno nervio, aquí lo vemos, es el glosofaringio. El glosofaringio nos sirve para tragar, no para comer mucho, para tragar. Es decir, pasar los alimentos de la boca hacia atrás. Fíjense ustedes, está en amarillo, tiene una inervación desde la lengua, la faringe, la orofaringe, la retrofaringe, y es lo que nos hace tragar. Si ahorita ustedes pasan saliva, están probando ese nervio que es el glosofaringio. ¿De acuerdo? El nervio glosofaringio entonces es el noveno y nos sirve para tragar. Si una persona tiene fallas para tragar, pues tenemos que localizar o tenemos que buscar este nervio. ¿De acuerdo? En este bloque vimos entonces el 5 que es trigémino, el 7 que es facial, el 8 que es el auditivo y el 9 que es el glosofaringio, insisto, sirve para tragar. ¿De acuerdo? Vamos a un corte rápido y terminamos con los otros del 9, del 10, 11 y 12.
Así es, este programa fue muy rápido y terminamos nada más con el 10º, 11º y 9º nervio. El 10º, ahí están las imágenes, es el vago. Este nervio es el que les decía, sirve para el sistema nervioso autónomo, nos sirve para los movimientos, las respiraciones, el corazón, etcétera, etcétera. El 11º nervio es el accesorio y ese nos sirve para mover el cuello. Vean ustedes cómo están los músculos ahí. Y el 12º nervio nos sirve para mover la lengua. ¿Sí? Si una persona no puede mover la lengua o no puede doblar la cabeza o no puede tragar, pues hay que buscar estos nervios. ¿Sí? Así pues, amigos, hicimos una revisión rápida de los nervios craneales. Este es su programa Me Quiero, Me Cuido en la cadena Lucero Online. También no se olvide de buscarnos aquí en el periódico Mi Ciudad. Aquí tendremos este tipo de programas. Lo haremos resumen para que usted lo tenga ahí en Mi Ciudad. Y bueno, pues aquí nos veremos próximo miércoles con otro tema seguramente interesante. Ya saben los teléfonos y a mí me encuentran en Star Médica en el consultorio 528. Ahí estamos para todos ustedes y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa.